Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Durante la próxima hora escasa les ofreceremos un discreto recorrido por la información eclesial que nos ha brindado la iglesia local que peregrina en Toledo. Pretendemos que tengan una idea del momento que vive la archidiócesis y de cómo estamos viviendo el fin de curso pastoral. Todo, como verán, teñido del aroma excepcional que han tenido estos últimos meses de pandemia, de la que dicen que estamos saliendo. Hablaremos del Corpus, pero además les propondremos algunos otros contenidos de interés. Comenzamos. Tras la celebración en la Catedral Primada del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe, que presidía por primera vez el señor arzobispo don Francisco, se ofició al domingo siguiente la solemnidad de la misma fiesta en el rito latino por la mañana y por la tarde las vísperas solemnes con la tradicional procesión dentro de las naves de la catedral. El prelado abundó prácticamente en las mismas ideas del día anterior y recordó que donde está la Eucaristía hay vida, porque la presencia de Cristo es fuente de caridad y de amor. La Catedral Primada acogía este domingo al mediodía la Santa Misa con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, día grande para la Iglesia Universal, que reconoce que la Eucaristía es la fuente de la que emanan la caridad y el amor. Así lo manifestó el señor arzobispo de Toledo durante su homilía, en la que añadió que la Eucaristía hace posible que se quede Dios con nosotros para siempre. En el fondo, la Eucaristía es la locura de Dios por estar con nosotros. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Y se queda Él, en cuerpo, en sangre y en divinidad, y en humanidad, como decimos también, en una oración preciosa de la adoración eucarística. La Iglesia también celebró el Día de la Caridad y por ello el señor arzobispo de Toledo explicó que la Iglesia no está al margen de las preocupaciones que existen en la sociedad actual. El prelado toledano aseguró que nuestra vida se manifiesta por el amor a la Eucaristía. Una parroquia, una comunidad, cualquiera de nosotros, la vida que tiene se manifiesta de su amor a la Eucaristía. Si bebe de la caridad de la Eucaristía, si bebe de la fuente del amor que es el agua viva de la Eucaristía, si nosotros celebramos, comulgamos y adoramos la Eucaristía, hay vida. Y en la tarde el señor arzobispo de Toledo presidió las segundas vísperas de Corpus Christi en la Catedral Primada. Pues os anima a todos a seguir contemplando, a seguir poniendo alma, vida y corazón, a hacer de nuestro Corpus que cada uno de nosotros sea como esas calles de Toledo que lo han visto pasar tantas veces, Alfileritos, Zocodover, tantos lugares, donde la gente se vuelca ahora a nuestro corazón. Son esas calles que acogen, que se emocionan, que como hace el toledano que es capaz de vivirlo todo con esa sobriedad y serenidad que da nuestras tierras de Castilla, pues miramos al amor de los amores con asombro, con gozo y buscamos la presencia también del Señor en nuestros hermanos más empobrecidos. La celebración finalizó con la procesión del Santísimo en la custodia de Arfe por las naves de la catedral. Ya les decíamos que la Iglesia en España celebra el Domingo del Cuerpo y Sangre de Cristo el Día de la Caridad. Con ese motivo, la Comisión Episcopal de Acción Social y Caritativa ha publicado todos los años un mensaje para este día. Una comunicación que describe la gran obra social de la Iglesia en este momento, dividida en tres dimensiones, que están unidas: ofrecer el sustento material a aquellos que lo necesitan, acompañar a quienes se sienten solos y ser alimento espiritual de todos aquellos que tienen hambre de Dios. La Santa Misa comenzó con la lectura del mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal de la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. En cada Eucaristía el Señor nos invita a ser como el peregrino del Evangelio que sale al encuentro de tantos hermanos y hermanas que, como los discípulos de Maús, deambulan por la vida marcados por la oscuridad del sinsentido, de la falta de un hogar, de la soledad e incluso de las ganas de vivir. Al comulgar con el cuerpo de Cristo, somos enviados por Él con la energía y la luz necesaria para salir al mundo, para partirnos por los heridos de la vida, para forjar las comunidades que puedan recibirlos con hospitalidad evangélica. Por eso,
el día del Corpus Christi, la Iglesia celebra también el Día de la Caridad. Anunciamos y celebramos con profunda fe que de la Eucaristía mana la fuente de todo amor y santidad. Un mensaje en el que se reconoce que al participar de la Eucaristía los cristianos estamos llamados a salir al encuentro de los demás, ofreciendo esperanza a aquellos que caminan perdidos y desesperanzados. La Santa Sede confirmaba esta semana el nombramiento de Santiago Gómez Sierra como nuevo obispo de Huelva. El hasta ahora auxiliar de Sevilla releva en su cargo a José Vilaplana, que deja la diócesis onubense tras su jubilación. Gómez Sierra nació en Madridejos en el año 57, fue ordenado presbítero en la diócesis de Córdoba en el 82 y consagrado obispo en calidad de auxiliar hispalense en diciembre del 2010. A partir de ahora pasa a ser el sexto obispo de la joven diócesis de Huelva. El Papa Francisco ha nombrado al toledano Santiago Gómez nuevo obispo de Huelva. Expresar mi alegría y mi ilusión por ir a Huelva, por acompañar al pueblo de Dios en Huelva, para ser su pastor. Como el Papa dice, unas veces delante, otras veces detrás y otras veces en medio, ¿no? Que es lo que el pastor tiene que hacer con su grey, pues con mucha ilusión. Y deseo de conocer de verdad Huelva y de querer, ¿no? a la sociedad y a la Iglesia de Huelva. Ya la quiero, pero no los conozco. Desde 2011 era obispo auxiliar de Sevilla. Monseñor Santiago Gómez es natural de Madridejos y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba, donde llegó a ser vicario general y deán del Cabildo de la Catedral Cordobesa. He experimentado una acogida increíble. Yo tengo que decir que en los años que he estado en la diócesis haciendo la visita pastoral, de los 28 arciprestazgos he visitado 20, casi en la totalidad. Tengo que decir que yo no he visto una mala cara, sino siempre he encontrado el afecto, el cariño y la acogida. Así que solamente puedo decir gracias. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado. El próximo 2 de agosto comienza el año jubilar en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Para preparar esta importante e interesante cita, esta semana ha tenido lugar el primer encuentro del señor arzobispo con una amplia y nutrida comisión diocesana que se encargará desde Toledo de tripular y organizar el jubileo, al menos en sus aspectos más pastorales. Don Francisco tiene muchas expectativas puestas en este evento que reconoce será un momento de especial renovación pastoral para toda la Iglesia local. El señor arzobispo de Toledo ha mantenido la primera reunión con sacerdotes responsables de diferentes áreas de la pastoral diocesana. El objetivo, constituir la Comisión Diocesana para el Jubileo del Año Santo de Guadalupe, que comenzará este verano. Esta reunión es la constitución de la Comisión Diocesana, de la Comisión de la Diócesis, para el Año Santo de Guadalupe. El Año Santo del Monasterio de Guadalupe se va a inaugurar el 2 de agosto, si Dios quiere. El señor arzobispo pues, ha convocado a distintas personas implicadas en la pastoral general de la diócesis para que colaboren y coordinen pues, la participación de la diócesis en este año. A saber, pues hay vicarios, hay delegados episcopales, hay del Instituto Teológico, etcétera. Acompañado por el vicario general y el obispo emérito de Segovia, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, ha indicado que con la creación de esta comisión lo que se pretende es aunar esfuerzos en este jubileo, ya que es un tiempo especial para la renovación pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Desde el año 2005, cuando la solemnidad litúrgica de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta es el 6 de septiembre, coincide en domingo, se celebra un nuevo año jubilar. De esta manera será el próximo 2 de agosto cuando abran las puertas del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe y de comienzo el Año Santo, que finalizaría el 6 de septiembre de 2021. Talavera ha sido el primer lugar elegido por don Francisco para realizar su primer encuentro con los sacerdotes por demarcaciones territoriales. Han tenido que pasar más de 100 días tras su toma de posesión para que haya podido reunirse con su presbiterio diocesano.
Se trata de un tour de reuniones con los diferentes arciprestazgos que durará hasta el próximo viernes 26 de junio y que han sido coordinadas por la Vicaría del Clero. Una ocasión para mantener un encuentro cercano, fraterno, con el pastor diocesano. La Casa de la Iglesia en Talavera de la Reina acogía el primero de los encuentros que mantendrá el señor arzobispo de Toledo con los sacerdotes de la archidiócesis. Tras la toma de posesión el pasado 29 de febrero, la Vicaría para el Clero programó estas reuniones por vicarías, pero dadas las circunstancias actuales y teniendo en cuenta las medidas de prevención sanitarias, serán para varios arciprestazgos y en diferentes días. De hecho, ya habíamos organizado algunos encuentros para la segunda quincena de marzo. Pero a todos nos sorprendió la pandemia y entonces tuvimos que dejarlo para otro momento. Y ahora que ya estamos en condiciones mejores, pues enseguida el arzobispo ha dicho que ya podemos tener esos encuentros, aunque sea siempre pues guardando las normas debidas y con el número que nos permite ahora mismo la legislación. La próxima semana los encuentros serán el jueves 25 de junio en Illescas y el viernes 26 en Toledo. Se trata simplemente de tener un rato de oración y luego después pues que el señor arzobispo pueda dirigir unas palabras a los sacerdotes y que los sacerdotes también se puedan presentar. Es como un encuentro diríamos, de recibir al señor arzobispo y que el arzobispo también pues, se muestra cercano a todos los sacerdotes ya de una manera pues, más natural. Asimismo, el próximo 2 de julio en la Catedral Primada el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en acción de gracias por las bodas de oro y plata sacerdotales que tradicionalmente se celebraban en nuestra diócesis en la fiesta de San Juan de Ávila. Este viernes don Francisco mantuvo su encuentro con los sacerdotes del arciprestazgo de la ciudad de Toledo en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. El nuevo prelado mostró desde el comienzo de su presencia en la Archidiócesis de Toledo el deseo de tener un encuentro con todos los sacerdotes del presbiterio diocesano. Cada encuentro comienza con el rezo de la hora intermedia, luego el señor arzobispo tiene una intervención para los sacerdotes presentes durante 20 minutos y finalmente acaba con una presentación cordial de todos los asistentes. Tras haberse reunido con los sacerdotes de Talavera de la Reina y de los arciprestazgos extremeños que pertenecen a Toledo, hoy el señor arzobispo se ha reunido con los de la ciudad de Toledo. Divididos en dos grupos, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, a primera hora de la mañana asistían los que están al frente de las parroquias de la ciudad. Después de rezar con ellos la hora intermedia, don Francisco Cerro ha señalado a los sacerdotes la importancia de que sus vidas sean para servir al Señor. Lo que hace que nuestra vida no tenga ningún rictus de amargura es si yo sé que estoy para servir al Señor. Porque si yo no vivo para servir al Señor, probablemente siempre se pueda meter en mi corazón ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es importante, es servir al Señor. El prelado toledano ha comenzado su intervención indicando que el obispo no es nada sin sus sacerdotes. En su meditación, don Francisco Cerro les ha advertido de que no se puede evangelizar lo que no se ama. Cómo la gente nota enseguida al sacerdote que está de corazón en las cosas que Dios le ha puesto, en su parroquia, ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota de verdad? Yo digo que la primera clave para evangelizar donde soy enviado es querer donde he sido enviado. Si no, no evangelizaré. No puede evangelizar lo que no se ama. Mañana, sábado 21 de junio, el señor arzobispo de Toledo mantendrá el encuentro con los sacerdotes de varios arciprestazgos en Villacañas y el próximo jueves 25 será el encuentro en Illescas. Y por último, el 26 de junio en Toledo se celebrará el último de estos encuentros con los sacerdotes de los arciprestazgos de Escalona, Navahermosa y Torrijos. Tras el receso que nos tomamos la semana pasada para hablar del Corpus Christi, de la historia del Corpus en la ciudad, en la diócesis, con un experto, retomamos este repaso que estamos haciendo de la diócesis de Toledo post-pandemia, de todo lo que ha venido pasando en la diócesis a lo largo de estos 3-4 últimos meses, cómo lo han vivido en distintas situaciones, en distintas instituciones diocesanas. Hoy tenemos el gusto de contar con alguien que conjuga muy bien párroco de una comunidad local y además es el delegado diocesano de Misiones, que es don Jesús López Muñoz, el que nos va a informar de cómo lo han vivido en la Puebla de Montalbán y qué información tiene de nuestros diocesanos en distintas partes del mundo, que se desempeñan como misioneros.
Don Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber podido acercarse. He hecho un esfuerzo, pero aquí estoy siempre con vosotros. Bueno, comenzamos como párroco de la Puebla Montalbán, si le parece. ¿Cómo recuerda el comienzo de la pandemia? ¿Cómo recuerda aquel mes de marzo? Lo recuerdo con mucha confusión, porque, quiero decir, confusión no porque no me acuerde, sino porque al principio no se sabía muy bien qué era aquello. Habíamos oído algo de que estaba en China. China está muy lejos, por tanto, pues es algo que es un problema de los chinos. Entonces, yo tengo la suerte de tener un chino muy cerquita de la casa, ¿no? Y entonces, al día siguiente, cuando salgo, me encuentro allí a la UME, los chavales del ejército, y yo pensaba, pues no sé qué ha pasado. Aquí, mientras he estado durmiendo, ha pasado algo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que fue cuando se decretó el estado de alarma, no podíamos salir, no sabíamos muy bien qué podíamos hacer. Bueno, muy confuso, ¿no? Llamando al otro sacerdote, llamando a las religiosas, a ver cómo programábamos todo, a ver qué es lo que se podía hacer. Un lío, un auténtico lío, que yo personalmente, desde el punto de vista psicológico, he llevado mal, porque quedarte en casa, encerrado, yo no soy nada previsible en la comida ni nada de eso, entonces el frigorífico con telarañas, y te decían que no podías ni salir a la calle ni nada, pues entonces dije, ahora sí que o me como los árboles del jardín o yo no sé qué voy a hacer. ¿No? Un momento muy con miedo, sí, con mucho miedo al principio, porque no sabíamos ni siquiera qué era el COVID-19. Claro. Oíamos hablar, pero no sabíamos qué era. Lo que sabíamos es que la gente se moría y ninguno se quiere morir, entonces nos quedábamos en casa con la puerta cerrada, pero con muchísima incertidumbre. Sí, sí. Recuerdo todos los que han venido antes que usted, hablándonos de su testimonio, todos nos ponemos de acuerdo que las últimas semanas de marzo y la primera de abril, la Semana Santa, después ya hemos ido encontrando... Yo intenté desde el principio cogerme al Facebook, al Twitter, al Instagram, para retransmitir las misas, para hacer exposiciones del Santísimo, luego en el mes de mayo, pues el mes de María, tener ratos de oración. Y fíjate, es cosa curiosísima, yo nunca pensé que podría tener 30.000 seguidores en el Facebook, y todos ahí conectados en la hora de misa, y cuando he dejado de hacerlo todo el mundo, pero padre, necesitamos, porque había muchísima gente de Perú, también es verdad, ¿no? Pero también de la Puebla y de otros pueblos alrededor. Estoy recordando que nos llegaban noticias de la parroquia de Escalonilla, que está muy cerca, sí, de la Puebla, donde había sido, digamos, un poco el epicentro de toda la zona, y teníamos un miedo. Yo he vivido sin ir a Torrijos o sin ir a Brujón o sin ir al Carpio los 2 primeros meses, sin salir porque, bueno, pues tenía miedo, ¿no? Pero sí es verdad que hicimos un gran esfuerzo por seguir comunicados con la gente a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué incidencia ha tenido la epidemia en la Puebla? ¿Sacerdotes, religiosas? ¿Ha habido difuntos? Pues mira, ha habido incidencia, pero ya sabes que esto se ha tratado un poco como si fuese una peste medieval. Sí, sí. Entonces la gente no lo dice, la gente tiene miedo, es como si fuera la lepra. Sí. Y entonces yo sé por otros medios, de los médicos o de gente que trabaja en las cuestiones sanitarias, que ha habido bastantes casos. Pero es verdad que muertes no tantas. Las muertes que nos han venido, fundamentalmente han venido de residencias de mayores de otros pueblos. Pero muertos en la Puebla, yo francamente estoy asombrado, porque cuando nos reunimos los primeros días los sacerdotes, pensábamos, pues si habitualmente tenemos 100 y pico muertos, ahora nos vamos a los 300 y esto no hay quien lo pare, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a los 100, quiere decir, hemos tenido 8 víctimas de COVID en todo el pueblo, más las que han traído de fuera, y contagiados por el COVID sí ha habido, pero no lo sé, porque no ha habido cifras oficiales. Oficialmente las primeras cifras que dio el ayuntamiento eran de 4, oficialmente, pero en una población de 8.000, 8.500 habitantes eso no es nada, ¿no? Pero yo creo que es uno de los pueblos que menos incidencia ha tenido con gravedad el COVID, ¿no? Escalonilla ha sido la debacle. Ah, sí, ha sido más... Sí, porque hubo un grupo que habían estado de crucero justo en Milán en esos días, habían vuelto, etcétera. Bueno, aquello se contagió y ha muerto muchísima gente en el pueblo. Caramba. 2 asuntos. Ahora, después de la pandemia, si es que es verdad que finalmente estamos saliendo, por lo menos de este primer brote... ¿Tú crees que estamos saliendo? Por eso digo, que a ver si yo no finalmente... lo sé. Soy un poco incrédulo en esto, porque es verdad que, bueno, si hemos estado 3 meses ahí tal con el virus, a mí oficialmente ningún comunicado del arzobispado ni del Ministerio de Sanidad me ha dicho el bicho se ha muerto.
No, está ahí, estamos cohabitando, conviviendo con él, ¿no? Hay que ser muy prudentes en esta fase. Mientras aguardamos la amenaza latente de que cuando venga el otoño rebrote... Que algunos dicen que va a ser antes, pero bueno. Hoy el Ministerio decía que ya los más viejos teníamos que vacunarnos a los 60, vacunarnos a partir del mes de julio, porque para evitar luego que esos síntomas que son de gripe común puedan parecer síntomas de COVID y no atascar los hospitales, ¿no? Creo que se revelará como una ayuda la vacuna de la gripe. Mientras tanto nos va a quedar una crisis económica. La Puebla de Montalbán ha sido célebre por su Cáritas musculada, vertebrada, con su dispensario de comida, su economato. Mira, cuando llegó el COVID y tuvimos que cerrar todo, ¿quién se ponía? A ver, ¿qué voluntario les pones tú a dar bolsas, a estar allí haciendo? Bueno, pues inventamos otro sistema, y era el sistema de un teléfono particular al que se puede llamar, unos voluntarios con una persona que los preside, digamos, o que los coordina, que visita las casas y ve las realidades y que lleva la ayuda con sus coches. Es una operación que yo agradezco muchísimo. Yo no podría hacer eso, estarme todo el día escuchando gente y además con el riesgo de, en aquellos primeros tiempos, de contagiarse. Iban los pobres de Cáritas, parecían astronautas, ¿sí? Con la pantalla, con la bata, con los guantes, casi todo lo hacíamos por teléfono. Y se han solucionado casos muy complejos, ¿no? Eso que tú hacías referencia antes de la crisis económica, todavía no hemos visto ni las narices a la crisis económica. Es decir, ya hay muchas familias que no son musulmanes ni de otros países, sino nuestros, que ya lo están empezando a pasar mal por los famosos ERTES, porque se va a ampliar hasta Navidad los ERTES, porque no lo han cobrado todavía, porque, bueno, esa es una situación muy compleja para la que yo creo que Cáritas ya está preparada siempre y cuando haya una mentalidad de solidaridad, una respuesta que no sea la indiferencia por parte del resto de la gente de las parroquias, ¿no? Me decía hace poco un trabajador social de un ayuntamiento que le había parecido muy ejemplar la manera de desenvolverse de los voluntarios de Cáritas sin tener necesidad, cuando todos los trabajadores de distintas instituciones con buen criterio se quedaban en casa, muchos pues como dice, como astronautas salían. Yo estoy francamente admirado porque ¿qué ha producido el COVID en la Puebla de Montalbán? No sé, en otras parroquias. Primero, que haya cuatriplicado el número de voluntarios en todo, tanto en los que están en la parroquia, que hay 4 o 5, cada vez que hay un acto litúrgico, limpiando los pies a los demás, echándole alcohol, colocando a la gente en su sitio, hasta Cáritas. Y se ha producido un movimiento de solidaridad, no sé si del todo eclesial o por lo menos, bueno, pues en este tiempo de pandemia, en este tiempo complicado, yo quiero ser voluntario de esto. Y hay también en la Puebla, cosa que no he tenido nunca en el tiempo que llevo, un grupo de jóvenes que se han ofrecido voluntarios para participar en lo que la parroquia necesite. Por tanto, si sabemos aprovechar este momento tan especial para muchas cosas, pero también para esta, pues tendremos algo nuevo en nuestras parroquias, porque evidentemente ahora se habla de la nueva normalidad. Pues si es nueva, es nueva. Si es nueva, algo tiene que cambiar, ¿no? Y lo que va a cambiar, yo creo, que es la forma de compromiso de la gente, tanto en Cáritas como en otras cosas de la parroquia. Mi parroquia se limpia todos los días, se desinfecta todos los días, banco a banco, se friega con lejía todos los días. Es decir, y eso yo no lo podría hacer, evidentemente, ¿no? Tendría que abrir la puerta y decir, pues entren los que quieran y ya está. Pero se ha producido igual que en Cáritas, ¿no? Yo a los de Cáritas les digo, ya estáis cansados, y me dicen, no, don Jesús, pero tenemos que seguir, porque yo a veces me canso, más que ellos, ¿no? Les veo y para mí es admirable, les veo el coche, el maletero lleno de comida, saben dónde hay. Estoy pensando en una familia de 16 miembros que son de Honduras, con 7 niños muy pequeños y que están allí con su mascarilla puesta. A veces ni con la mascarilla, acarician a los niños. Bueno, pues ahí están. Y para mí es súper ejemplar, es decir, creo que este movimiento que se está dando tenemos que aprovecharlo. También desde el punto de vista espiritual. La gente en este tiempo ha pensado mucho que es muy frágil. Y tenemos que darle una respuesta desde la fe. Pero tenemos que aprovecharlo. De todo lo que hace Cáritas en la Puebla, que hace mucho, el economato les exige mucho tiempo, mucho esfuerzo, quebraderos de cabeza. Ahora se está hablando mucho de economatos
de Cáritas y bueno, está en ciernes, está cociendo a fuego lento esta red diocesana Cor Jesu, este programa diocesano. Todo es loable, todo es muy loable, ¿no? Los economatos, el trabajo individual, claro, un economato tiene sentido y la visita en la casa tiene sentido porque yo creo que lo que hay que hacer es ofrecerle al ser humano dignidad. Yo no puedo poner a unos pobres en la puerta del Cristo de la Puebla, sacarles una foto y luego poner en los medios. ¡Qué bien funciona! Pues es que si yo fuera pobre de esa manera, no me gustaría salir en una foto. Hay muchos casos de gente que no va a ir al economato, pero que Cáritas va a ir a su encuentro. El economato sirve, y mucho, a nosotros, menos en este tiempo que no hemos podido, nos ha servido y mucho. Sí. ¿Que volveremos a retomarlo? Es que no sé, porque las leyes van muy deprisa, pero claro, en una parroquia tiene que ir un poco todo más lento, precisamente por eso, porque depende de voluntarios. Depende de voluntarios. Y si yo veo a los del banco que me exigen estar a 3 metros y no me ponen la cartilla al día porque no quieren tocar el papel, imagínate un voluntario de Cáritas que yo les ponga, pero cuando sale de él, arriesga. Y alguien que arriesga en este tiempo especialmente, pues me da igual, que sea en el economato, como sean las visitas particulares, como que sea donde sea. Yo he visto a los de Cáritas llevar colchones en este tiempo y les he visto llevar bolsas de comida. Les he visto, que tengo que hacerlo en un rato, pagar un alquiler a esa familia de 16 miembros y les he visto haciendo bolsas y paquetes y sacando lejía y artículos de higiene. Bueno, pues ahí estamos. Es decir, que el economato funciona, estoy plenamente convencido, porque además no es una forma de dar una bolsa a una persona, sino que entra con su carrito, tiene sus puntos, sabe lo que tiene que... Un poco como otras marcas, y entramos como a un supermercado y no tienes que estar allí haciendo cola. Claro. Yo recuerdo los primeros tiempos de Cáritas, qué follones, las colas que se hacían, tenía que ir la policía municipal, aquello no había manera de organizarlo. Bueno, gracias a Dios ya no estamos en eso, aunque los tiempos que vengan pueden ser tiempos también muy difíciles para los que no sea suficiente el economato y tengamos que tener también otro tipo de ayudas como la psicológica, que es muy importante. Sí. Otro proyecto muy parroquial en el que tenían puestas muchas expectativas, lo inauguraron hace muy poco tiempo, no les dio tiempo a ponerlo, a revalorizarlo todo lo que les hubiera gustado, es ese museo de patrimonio religioso que montó la parroquia. Esta casa se acercó allí a la Puebla, hizo una pequeña pieza explicativa donde un voluntario, un historiador, me parece recordar que... Hay que saber un poco la historia. Antes, cuando no estábamos en antena, lo recordábamos, ¿no? Los sacerdotes tenemos que saber la historia, el patrimonio de la parroquia donde estamos, porque si no nos va a parecer que somos nosotros los únicos que hemos hecho algo en esa parroquia. Y hay un patrimonio pictórico, de orfebrería, de libros, etcétera, que en este caso de la Puebla de Montalbán viene desde antes de 1530, el primer libro de bautismos que se conserva es de 1530 hasta nuestros días, quiere decir que ninguno se ha perdido ni se ha quemado ni en la guerra ni nada. Entonces, sabiendo de dónde venimos, es probable que podamos dar respuestas a algunas preguntas del hoy. Sí. Entonces, es verdad que lo habíamos hecho con mucha ilusión y que lo habíamos titulado La Puebla de Montalbán, mirada por los dioses, porque todo empezaba en un dolmen, y terminaba en una custodia. Y la última pregunta era, bueno, ¿y qué tiene que ver aquel dolmen, aquellas piedras, con esta custodia? ¿Es el mismo Cristo en el que creía aquella gente que enterraba a sus muertos de esta manera que el Cristo que adoramos en la custodia? Y mucha gente evidentemente decía, no, este Cristo. Y la respuesta era sí. No digo que sea una evolución de Cristo, sino que cada cultura, cada tiempo ha tenido su forma de expresar la fe. De eso se trataba, de hacer un recorrido, que no pudimos ponerlo todo, pero de hacer un recorrido por la vida de la fe en la Puebla de Montalbán. Funcionó muy bien. Lo inauguraron cuando, en diciembre, me parece recordar. Me parece que fue el 8 por ahí de diciembre, el día de la Inmaculada, me parece, o un día de esos. Pero bueno, mientras lo organizamos, hubo algunos grupos, ya lo teníamos todo preparado, un historiador incluso para que pues diera las pautas. Yo lo he explicado unas 4 o 5 veces a grupos también, pero llegó el COVID. Entonces llegó el COVID, tuvimos que echar la llave. Y la fecha límite para esa exposición era el mes de abril, porque allí están todas las custodias, entonces luego ya llegaba el corpus y había que procesionar con la custodia grande, etc. Pero como no hay corpus, pues entonces vamos a ampliar
quiero decir, no hay corpus, Sí, es decir, sí. no ha habido corpus, pero por la calle. Sí, sí, Entonces sí. vamos a ampliar un poquito, a ver si en el verano, julio, etcétera, pues no es por ganar nada, pero sí porque la gente puede acercarse más a ver su propio patrimonio religioso, ¿no? Ojalá, creo que ayudará mucho a la gente de la Puebla, a los que están vinculados a la Puebla, que ya no viven dentro en la Puebla, sí, sí. pero mucha gente Que vinculada. todavía no pueden salir, pues están en Madrid y Efectivamente, yo creo llegarán que ayudará pronto, ¿no? a la gente a conocer sus orígenes y a todos los demás a darnos cuenta de cómo dar sentido a todo ese patrimonio que tal vez alberguen muchas parroquias y no sepan muy bien qué hacer con él. Hay auténticas joyas, porque ten en cuenta que la Puebla de Montalbán fue cabeza del condado de Montalbán, desde don Álvaro de Luna, antes a los templarios, a don Álvaro de Luna, hasta nuestros días. Bueno, pues han pasado muchos años, no somos nosotros los únicos que hemos llegado y arreglado la iglesia, ¿no? Muy bien. Y ahora cerramos el capítulo párroco de la Puebla de Montalbán, abrimos el capítulo delegado diocesano de misiones. Don Jesús, ¿qué sabe de nuestros misioneros desplazados por ahí? ¿Qué sabe sobre todo de los peruanos? Un desastre, quiero decir, Bueno. un desastre en el sentido no de que ellos estén mal. Imagínate, si aquí tiene incidencia el COVID, pues imagínate en un país del tercer mundo. Todas las circunstancias, desde las políticas, las económicas, las sanitarias, etcétera, son 10 veces menos de lo que podamos tener aquí. Entonces, pues es un problema. Gracias a Dios, ninguno de los misioneros en ningún continente de los que están, hasta el día de anoche, anoche, que miré la base de datos, pues no ha sido contagiado o no se le han hecho las pruebas y entonces no sabe si está contagiado. Que sepamos, ninguno, por ejemplo, del Lurín está contagiado, salvo un sacerdote que lo hemos visto estos días, que ha estado casi 90 días en la UCI, que al final se ha salvado, que es un sacerdote peruano que yo he conocido, Padre Luis, durante mucho tiempo, de seminarista incluso allí en el Perú. Pero los nuestros, bueno, los nuestros y los de ellos, no han sido contagiados, aunque fíjate, yo creo que no han vivido ni la mitad de las medidas sanitarias que nosotros, porque es imposible. Los nuestros han tenido que, tú lo sabes bien, han tenido que poner hasta una granja de cuyes, de pollos, para que la gente coma. Es que comer es muy importante. Vivir es muy importante. Pero comer, si no como me muero, ¿no? Entonces, nuestros misioneros no están allí solamente para tocar la campana y pedir por las víctimas del COVID. Ellos son uno más en sus parroquias, viviendo, repartiendo pollos vivos y muertos, cuyes vivos y muertos, lo que han podido, lo que pueden, ¿no? Y sufriendo, sufriendo mucho. En Perú distinguimos lo que es la prelatura de los que están en Lima, en Lurín, en la diócesis de Lurín, me parece. Sí, Lima Sur, Lurín. Como bien dice, gracias a una pieza de Ana Isabel Jiménez, pues vimos a don Gustavo allí repartiendo pollos a... Le iba a decir a Javi y a Gustavo que terminarían. Yo les decía por teléfono, anda, estudia tanta teología para aprender ahora a ver qué comen los cuyes, ¿no? Sí, sí. Quiere decir, bueno, pues es lo que toca hacer. Y además son felices haciéndolo. Quiere decir que nuestros sacerdotes son un ejemplo incluso para los propios sacerdotes peruanos y para toda la gente aquella. Hubiera sido muy fácil. Mira, Gustavo, creo, y otros tenían previsto venir en el mes de abril de vacaciones. Sí. E incluso teníamos actividades preparadas para ellos, de la campaña misionera, etcétera. Bueno, pues optaron, podrían haber venido, y se hubieran quedado aquí, claro, pero podrían haber venido, pero optaron por quedarse allí. ¿Qué voy a hacer yo en España?, te decían algunos. ¿Qué voy a hacer? ¿Estar en mi casa encerrado 3 meses? Pues para estar allí estoy aquí, ya iré a España, ¿no? Y los de la prelatura, que a veces tenemos la impresión de que como están más metidos en la selva, están allí más dejados de la mano de Dios, ¿cómo lo están pasando? No, nunca están dejados de la mano de Dios, nunca, pero vamos a ver, el Perú tiene 3 realidades, costa, sierra y selva. La costa está superpoblada, como es la diócesis de Lurín, el Cono Sur. Yo he tenido la gozada de vivir el Premio Príncipe de Asturias de Villa El Salvador, cuando había muy pocas casas, todo eran arenales, pero vino la aluvión de la inmigración de la sierra y de la selva y aquello se superpobló y pues, el Cono Sur, por ejemplo, no sé cuánto, no recuerdo los kilómetros cuadrados, pero tienen 3 millones de habitantes. La sierra tiene muchos menos habitantes, es un sitio más alto, hay parroquias a 5.000 metros de altura, con lo cual es complejo, claro. Y luego está la selva. La selva no es lo más poblado también. Es verdad que tiene otro clima, es verdad que hace más calor, más humedad, etcétera. Y dicen, bueno, pues que el virus tiene más posibilidades de, bueno, pues de hacer más daño allí, ¿no?
Pero a ver, el daño será menor porque menor es la población. Es decir, si te vas a Villa El Salvador, aquellos cerros de Villa Alejandro, Villa María del Triunfo, etcétera, son casitas de madera. Entonces, ¿cómo vas a mantener a la gente 30 días o 40 o 14 o 1 en su casa encerrada? Que se laven. ¿Dónde se van a lavar? Si el agua, el grifo más cercano está a 3 kilómetros allá abajo en el parque, ¿no? ¿O qué van a comer? ¿Cómo van a comer? Tienen que salir a la calle. Entonces, bueno, a ver, cuando he dicho es un desastre, claro, comparado con España, no llevan todavía la cantidad de muertos que en España. Bueno, creo que nos están llegando a los 40.000 o a los 60.000, creo que leí anoche. Pero bueno, 60.000 en una población de aquella es una pena decirlo esto, ¿no? Pero bueno, no se nota tanto, ¿no? Claro. Además, existe algo en ellos que es la resignación, que nosotros no tenemos. Enseguida echamos la culpa pues al gobierno, al papa o al párroco, si hace falta, ¿no? Pero ellos no. ¿Qué vamos a hacer? Sí, padrecito, ¿qué vamos a hacer? Pues confiar en Dios, padrecito. El que confía en Dios, pues nunca le falta nada. Y tu cura, dices, ¿y yo confiaría en Dios en un momento de estos? Mira, es muy complejo todo esto, ¿no? Por eso cuando decimos, quédate en casa, bueno, yo en mi casa tengo agua caliente, tengo mi frigorífico, tengo mi patio, tengo mi jardín, tengo mi garaje, tengo mis libros, ya. Díselo a un pobre, quédate en casa, es muy complicado. Entonces, a ver, la zona de la costa, pues un desastre en ese sentido, porque está superpoblado. La zona de la sierra apenas ha llegado el COVID, creo que porque debe ser muy listo y sabe que a 5.000 metros de altura no tiene tanto oxígeno, y entonces no. Y en la selva, que hemos visto también vídeos de Jaime, etcétera, de otros sacerdotes en los comedores populares, ha habido más gente, los hospitales están colapsados, ciertamente, porque un hospital en la selva es muy básico, muy básico, pero yo tengo mucha esperanza en que nuestros misioneros, primero, no les pase nada y segundo, sean un auténtico testimonio para hacer la Iglesia de Toledo más creíble que en estos instantes, ¿no? Entonces, allí están trabajando. Ya no podemos hacer económicamente más, es decir, el Papa, como sabes, instituyó un fondo de inversión, digamos, o un fondo de solidaridad misionera. Se ha colaborado todo lo que se ha podido, las cuentas siguen abiertas. Eso le iba a preguntar. El Papa sugirió cuando empezó todo esto, recuerdo que en torno a aquel día que hizo aquella oración en la Plaza de San Pedro. Porque el Papa sabía que si aquí en Italia, Alemania, España tenía mucha incidencia, imagínate los países pobres. Sugirió crear un fondo de solidaridad con los pobres. ¿Qué ha hecho la diócesis de Toledo a ese respecto? Pues enviar un dinero, una cifra correspondiente a... A ver, todas las delegaciones, o no sé, por lo menos la nuestra, tiene un fondo misionero de libre disposición, que normalmente está siempre quieto ahí, salvo que haya un terremoto, una desgracia, etcétera, que se usa para una emergencia. Si el Papa pide que nos hagamos solidarios, pues ya está, pues ese fondo, parte muy grande de ese fondo, ha sido destinado para ese fin. Pero eso no quiere decir que punto y final, santidad, se acabó, ya no pide usted más, que ya no da... No. Quiere decirse que las cuentas de OMP siguen abiertas para que la gente siga siendo solidaria, aun en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, pongo un ejemplo, sabéis que días antes de esto explotó un camión de gas en uno de los barrios de Lima donde está Juan Carlos. Bueno, pues mandamos 50.000 euros, 30.000, bueno, llegó el COVID. Y nos pusimos en contacto con todos. Decidnos, por favor, cuáles son vuestras necesidades más básicas. Algunos han contestado y se les ha enviado parte de dinero. Alguna cantidad sustanciosa de 25, 30.000, 40.000 euros. Pero ya no tenemos más. Es decir, el fondo se ha acabado y las colectas en este tiempo han sido nada, cero. Y las parroquias no han enviado porque tampoco han tenido culto y, por tanto, consecuentemente, entonces... Estamos viviendo un momento difícil porque cuando asome el COVID más en África no tendremos materialmente para ayudar. Por tanto, yo me gustaría aprovechar, siempre los curas, ya sabes, estamos pidiendo, pero el delegado de misiones me gustaría aprovechar para que si todavía nos queda un poquitito de responsabilidad, pues ayudemos, porque a nuestros misioneros les conocemos.
estáis hartos de poner cosas de nuestros misioneros, ¿no? Las cuentas están abiertas, Están ahí, independientemente de que se mandara ya todo lo que había, el que da todo lo que tiene no está obligado a más. Incluso, fíjate, mandamos para un proyecto misionero con motivo del mes misionero extraordinario a la parroquia de Cristo de Pachacamilla, y yo he hablado ya con ellos, bueno, dejadlo, tranquilos, porque si allí se diera la hecatombe de que muriera muchísima gente, pues la parroquia se puede esperar, pero aquello hay que gastarlo en ese fin. A veces ponemos mucha atención, ponemos mucho el ojo en los del presbiterio diocesano, es decir, Lurín, Moyobamba, ¿tienen contacto, mantienen relación con el resto de los misioneros diocesanos, combonianos, javerianos? Sí, es muy difícil con los religiosos y religiosas porque, bueno, pues tienen sus propias congregaciones, a veces les cambian de sitio y no sabemos si les han cambiado o no, pero en la base de datos que ha hecho MP, que es una gozada esa base de datos, figuran todos los cambios, etcétera. Por tanto, estamos en relación continua con todos, a través de la revista Misioneros, del Padre Nuestro, que también se envía, de las noticias diocesanas que va viendo, etcétera. Bueno, o Manos Misioneras, que es otra revista que mandamos, ¿no? Pero hay misioneros nuestros, sacerdotes, que aunque son pues son muy toledanos. Sí. Por ejemplo, estoy pensando en el Padre Longinos, que es de Alía. De Alía, no, no hay ninguna vez que no conteste, que no mande una carta, que no haga un poema, que no venga a España y venga por la delegación, que no quedemos a comer. El Padre Luis, que también está en Sierra Leona. Bueno, hay muchos que sí que siguen manteniendo, y que es verdad que esto nos cuesta menos porque ellos tienen un apoyo de una congregación religiosa, y es a veces, por ejemplo, el Padre Longinos hace peticiones, mándame por favor para comprar 20 bicicletas. ¿Qué me dices? ¿20 bicicletas? Sí, porque resulta que los médicos o los sanitarios tienen que venir a pie 60 kilómetros, entonces mejor que lo hagan en bicicleta porque llegarán 20 minutos antes. ¿Cuánto cuestan esas 20 bicicletas? 1.500 euros. Pues ya está. Quiero decirte que sí que estamos en contacto, y ellos saben todos que si tienen una necesidad que nosotros podamos resolver, pues lo vamos a hacer. Días antes del cambio de arzobispo, pues tuvimos que decidir con don Braulio si se mandaba esa cantidad, si no se mandaba. Pero bueno, luego ya llegó el COVID y no hacía falta que hubiera arzobispo. Es decir, ¿por qué? Porque hay un ser humano que sufre, hay un misionero que está mal, pues hay que ayudarle, para eso estamos, ¿no? Todos los años el fin de curso de la Delegación de Misiones era un acto de envío misionero, una convivencia, generalmente en La Rinconada. Posiblemente hubiera sido también allí. Un pequeño refugio parroquial que tienen allí en La Rinconada. Este año no hay puente aéreo, no van a ir laicos, probablemente tampoco seminaristas. Es muy arriesgado, no hay. Primero se suspendió ya desde el principio, es decir, ¿cómo vamos a arriesgar? Es verdad que hay jóvenes que ya habían comprado el billete y no sé si se lo van a devolver o no, habrá que pensar todo esto también, pero ya había jóvenes preparados para estar en el mes de julio, todo el mes de julio y parte de agosto, allá en la diócesis de Lurín, igual que otro grupo de laicos y consagradas que siempre han ido. Pues este año no podemos arriesgar en ese tema, porque si aquí está la cosa difícil, como he dicho, pues allí las condiciones sanitarias son mucho peores. Pero yo digo siempre, bueno, pues podremos volver, es decir, no pasa nada si esto pasa y en octubre pues ya estamos más o menos bien y se hace una vacuna bueno, pues ya iremos, ¿no? Ya iremos. Por tanto, es verdad que tanto el fin de curso misionero, el envío, etcétera, todo eso pues está suspendido este año, ¿no? Y es más, no sé qué va a pasar el año que viene, porque, claro, evidentemente estamos ahí en el aire. Pues yo tenía aquí como última pregunta, ¿qué previsiones tiene la delegación para el curso que viene? Pues el carpe diem, vivir el momento presente, es decir, estar muy atentos a las necesidades de los países y de donde están nuestros misioneros, y con que salgamos de esta hora, incluso económicamente en la ayuda, etcétera, pues tenemos suficiente, no podemos pensar en más, porque enseguida nos va a llegar el DOM, también en octubre, que va a ser un DOM muy especial, con muchísima reducción en lo económico también. Por tanto, bueno, vamos a sacar las campañas institucionales un poco adelante en lo que podamos, que todo hay que hacerlo telemáticamente, y las otras realidades, pues bueno, si un sacerdote, si tú te quieres ir a Moyobamba o a Lurín, habla con el arzobispo que te manda rápido. Es decir, bueno, eso sí que se podría hacer, pero enviar un grupo de laicos, etcétera, en estas condiciones, ni África ni América, pues no se puede hacer, no sería prudente. Bueno, tendremos el ojo muy puesto en lo que pase en Perú, que tiene pinta que con Brasil van a ser
pues hecatombes epidemiológicas, probablemente de todo el cono sur va a ser lo más... Posiblemente el Perú, claro, Brasil tiene mucha más población, pero posiblemente el Perú de toda América del Sur sea la que más problemas tenga. Sí. Nada más, don Jesús, muchísimas gracias por todo lo que hace al servicio de una comunidad local, los cristianos que peregrinan en la Puebla de Montalbán. Gracias en su nombre pues a los demás sacerdotes y religiosas, y muchas gracias por todo lo que hace, por coordinar la tarea misionera. Gracias a vosotros, cada uno hacemos lo que podemos y vuestra tarea en estos tiempos difíciles también es muy importante. Muchas gracias. El Congreso de los Diputados ha despejado el camino a la nueva ley educativa. Se trata de un proyecto de ley que se lleva a la Cámara Baja sin consenso de los grupos políticos, ni los sindicatos, ni la comunidad educativa. Desde la Conferencia Episcopal han reconocido en estos días su preocupación por la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá y han apuntado la necesidad de generar más espacios de libertad y mayor diálogo en torno al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que parecen quedar un poco postergados. Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de ley. Es el momento de la votación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad presentadas por diferentes partidos políticos. Tras rechazar todas las enmiendas, la tramitación de la que sería la octava ley de educación en 40 años de democracia sigue adelante sin el consenso de la comunidad educativa y sin el apoyo de una parte importante de la Cámara. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, ha emitido una nota donde critica la tramitación de este proyecto durante el estado de alarma e insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal y como queda recogido en la Constitución. Así aseguran que, tal y como viene contemplado en el proyecto de ley, no se recoge la demanda social en todas las etapas del proceso educativo, ni tampoco se garantiza la libertad de elección de centro escolar, la gratuidad de la enseñanza, la libertad de elección del centro escolar y la libertad para su creación. Cuestiones todas que sí que están recogidas en nuestro marco constitucional. Estos derechos y libertades están recogidos en nuestra Constitución. Algunos debates motivaron que se confirmase su sentido en la jurisprudencia del Tribunal. Y son los mismos bienes que también están defendidos en los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. Desde escuelas católicas se viene insistiendo en la necesidad de buscar un consenso no solo entre la comunidad educativa, sino también entre las fuerzas políticas para generar una ley educativa que exprese el compromiso con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y de muchas maneras al futuro de todos. Siguen haciendo leyes y siguen sin escuchar a los docentes, a las familias y a quienes hacen la escuela cada día. Son personas que, aunque proceden de nuestro ambiente, de la escuela o de la educación, pues están encerrados, por así decir, en sus despachos donde crean un poco toda la carga ideológica que quieren meter. Entonces nosotros decimos que es necesario mirar a la educación, mirar qué queremos construir hacia el futuro y desde ahí vamos a poner los medios para que todos, sin excluir a nadie, seamos capaces de caminar junto al futuro en algo tan fundamental como es la educación de nuestros hijos. La Conferencia Episcopal insiste en tender puentes de diálogo y colaboración para la negociación de esta nueva ley, pues constituye la base no solo del pacto social, sino también de un muy deseable pacto escolar que beneficiaría a toda la sociedad española. La ciudad de Toledo tiene ya su segunda capilla de la Adoración Perpetua, que estará ubicada en la parroquia San Juan de la Cruz, en el Distrito Norte. La inauguración ha tenido lugar en fecha tan singular como la de la Solemnidad del Corazón de Jesús y ha estado presidida por el señor arzobispo don Francisco Cerro. En la parroquia están convencidos de que poner al Señor en el centro de toda la vida comunitaria será sin duda fuente de abundantes bendiciones y gracias, no solo para la comunidad parroquial, sino también para la ciudad, la diócesis y para toda la Iglesia. Así ha quedado la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, que esta tarde ha sido inaugurada por el señor arzobispo de Toledo. Ubicada en la parroquia de San Juan de la Cruz, en las dependencias de lo que antes era la sacristía, encontramos ahora este espacio en el que, aparte de acogedor y bello, sus elementos establecen una lectura teológica y bíblica que nos hablan de un encuentro. Quien contempla la capilla
ve como una especie de tienda del encuentro. De hecho la hemos titulado así porque queremos reproducir de alguna manera aquella tienda del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel montaba en el desierto para Dios. En esa tienda, que estaba junto a las tiendas de las familias del pueblo de Israel, se guardaba el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley que el Señor había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Carlos Galván y Dalila del Valle son los dos creadores de esta obra, de la que recibieron el encargo el pasado mes de diciembre. Todo parte de una pieza clave, que es donde va a estar el Santísimo, y a partir de ahí empieza a construirse todo lo demás. Sí que es cierto que nuestro mayor empeño era que el primer golpe de vista cuando uno entra en la capilla se fueran los ojos allí. Entonces era la pieza principal. Y además es una pieza que está pensada de tal manera que es la que mantiene en equilibrio toda la capilla. Materiales sencillos como la madera y las telas, luz natural y colores cálidos hacen de esta capilla un lugar acogedor, un lugar en el que apetece quedarse y un lugar en el que todo confluye y nos lleva a Dios. Hemos utilizado materiales que nos transmitían un poquito la idea original. Hemos querido jugar con maderas y hemos querido jugar con telas. Todo el techo hemos querido que fuera una tela como si fuera como una jaima, como una antigua tienda de campaña. Y sí que las paredes hemos querido jugar con las maderas, pues porque antiguamente todos los templos los sustentaban prácticamente pilares de madera, que era lo que hacía que todo mantuviera lo que es el equilibrio. Más de 300 personas de esta parroquia toledana se han comprometido para participar en esta iniciativa, que exige el compromiso de mantener los turnos de adoración 24 horas al día. Una capilla abierta al encuentro de todos con Dios. Significa que es el Señor el que va a ocupar el lugar central durante todo el año y durante todos los días del año en la vida de la comunidad parroquial. Además, pienso que es secundar también un deseo del Señor. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como nada es al azar, la fecha tampoco lo es. Esta tarde ha sido inaugurada en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, imagen que preside dicha capilla, que ha contado con la presencia del señor arzobispo de Toledo, que presidía la Santa Misa en la parroquia de San Juan de la Cruz a las 6 de la tarde. La forma más propia de rezar de Moisés es a través de la intercesión, dijo en su catequesis del pasado miércoles el Papa Francisco al hablar sobre la oración en este personaje bíblico. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La Escritura suele representarlo con las manos extendidas a Dios, como para actuar de puente entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el pueblo repudia a Dios para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejarlos de lado. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente?
Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que sigan fieles a esta sintonía y a que nos acompañen la semana que viene para darles información eclesial, todo lo mejor que somos capaces de hacer. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que el canal diocesano puede ofrecerles. Cuídense mucho, feliz semana, que sean felices.